Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva completa temporada de Sanamente que cumple durante este 2026 la nada despreciable suma de 5 años. Estamos orgullosos de haber hecho este recorrido con ustedes, hablando de un tema tan importante como es el dolor humano, algo en lo que nos encontramos, algo que compartimos. Desde nuestras diversas experiencias vitales, todos tenemos un dolor que reportar, un tema que tratar, una conciencia que tomar sobre nosotros y nuestro impacto en los que nos rodean. Y por lo mismo, nadie está libre de la necesidad de encontrar nuevas herramientas para poder hablar, para poder expresar las emociones, para poder tener una vida más feliz, una estancia más placentera todos los días con nosotros mismos y con el resto, ¿no? Ese es el propósito profundo de este programa que coproducimos junto a Fundación Rasmus y el Grupo CAP y que CNN Chile pone a disposición de todas las personas en estos tiempos álgidos. Abundan los desafíos para poder tratar todo ese dolor en el colegio, en la casa, hacia adentro de nosotros mismos, nuestra violencia con nosotros mismos para tratarnos, la que vivimos en la calle, cómo podríamos comprender de una manera más compleja fenómenos tan importantes como, por ejemplo, estos que nos duelen hoy, y es la violencia en el aula, ¿no? Tratamos de hacer una mirada sobre esto, lo haremos durante toda esta temporada, pero hoy queremos partir este programa justamente invitando a conversar a alguien que tiene mucho contexto sobre el desarrollo de los niños y niñas, también de los adolescentes, y que por lo tanto nos puede ampliar la mirada sobre un problema que necesitamos enfrentar de forma integral. Pero también tenemos sorpresas, nuevas secciones y una invitación a todos ustedes a que sigan siempre en compañía de Sanamente, que conversen con nosotros a través de las redes para hacer que este espacio sea cada vez más útil para todos los que se congregan aquí en esta ceremonia, ¿no?, de hablar un rato sobre nosotros mismos. Y vamos a partir porque afortunadamente, y hemos visto la trayectoria en estos 5 años, hablar de salud mental es cada vez un tema menos prohibido, menos tabú, pero dar el paso desde hablar a hacer algo por nuestra salud mental todavía nos cuesta. O sea, las terapias, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo elijo un psicólogo o una psicóloga? ¿Qué pasa si no me resulta? ¿Me tengo que dar por derrotada? Son preguntas que muchos se hacen, pero hay pocas respuestas y por eso Matías Sandoval salió a buscar esas respuestas para compartirlas con ustedes en la siguiente nota. Yo he ido al psicólogo por estrés laboral hace un par de años y ahí he mantenido como terapia frecuentemente con psicólogo. Este año, de hecho, hace un mes, di alta de mi proceso psicológico de 4 años. No he recibido ningún apoyo psicológico por ahora. Variadas son las respuestas para un hito clave en la vida de muchas personas, el iniciar terapia. Un proceso capaz de generar cambios significativos, promoviendo el bienestar emocional, mental y conductual. Sin embargo, ir al psicólogo todavía es una deuda pendiente para muchos, y no es menor. Según el termómetro de la salud mental HUC 2025, cerca de 1,4 millones de personas en Chile presentan síntomas de problemas de salud mental, pero no consultan a un especialista. Inclusive, para quienes han iniciado terapia, ha sido una decisión no tan fácil de tomar. Al principio como que cuesta buscar, cuesta decidirse también a tomar terapia. Al principio me costó bastante porque yo sabía que tenía un problema, yo sabía que había algo mal porque me empezaban a dar crisis de pánico, sufría mucho emocionalmente, pero como que uno bloquea un poco como esa necesito ayuda. Desafortunadamente existen prejuicios que se llama estigma. ¿Ya? El estigma, que es esa carga social negativa asociada a pedir ayuda en salud mental.
Bueno, y hay varias fuentes de estigma, ¿sí? Por ejemplo, una importante es que el pedir ayuda psicológica se asocia, por ejemplo, a debilidad, como no puedes resolver tus problemas por ti mismo. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Cómo poder dar ese primer paso? Buscar la información te ayuda a entender qué tipos de trastornos existen, cuáles son los síntomas principales, te va a dar una primera guía. Yo creo que ese es un primer paso, ¿ya? No necesariamente eso reemplaza el acompañamiento de un profesional y el autodiagnóstico no es una buena estrategia en general, pero sí te va a ayudar a decir, oye, tengo una cierta impresión de lo que me está pasando. Y después eso tú lo puedes acompañar con alguna herramienta que te ayude con esa primera impresión que tú ya tienes a decir qué profesional me puede ayudar o tratar de, usando la tecnología en este caso, buscar profesionales que puedan tener más expertise o más experiencia con el tipo de problema que yo creo que tengo. No es necesario esperar a que estemos en crisis para asistir a una consulta psicológica, sino que podemos, por ejemplo, tener algún malestar, tener algún sufrimiento, tener alguna situación que se nos haga complicada de resolver y en la que estemos pensando constantemente, y eso ya puede ser, ¿cierto?, una causa para ir a este lugar donde vamos a ir a pensar con un otro. Lo importante es poner ojo a cuando una situación o una condición de malestar se empieza a cronificar en el tiempo. Es decir, por ejemplo, si pasan 2 meses, 3 meses o ya 6 meses en los cuales estamos experimentando sintomatología relacionada a malestar, por ejemplo, ansiedad excesiva, desgano, falta de ánimo, si nos cambia el sueño, una serie de alteraciones que pasan a cronificarse, esa yo diría que es una señal de alerta clara en la cual nosotros debemos buscar algún tipo de ayuda psicológica. Muchas veces no saber cómo es una primera sesión, qué decir o incluso cómo elegir un psicólogo puede transformarse en una barrera. Y también es importante entender el vínculo entre el paciente y terapeuta como una raíz, la cual se debe ir nutriendo para que finalmente pueda dar frutos. Yo creo que la primera sesión siempre se tiene que entender como un espacio donde las dos personas se van a conocer. El psicólogo, por supuesto, que tiene que hacer una evaluación, ¿ya? El psicólogo tiene que entender la problemática, tiene que posiblemente proyectar algunos objetivos y en ese proceso de proyectar objetivos y de establecer cuáles serían y cómo se llegaría a ellos, se tiene que llevar a cabo una negociación. La evidencia muestra que la perspectiva de la persona consultante, el paciente, el cliente, como queramos llamarle, en esto es clave. O sea, lo que llamamos la alianza terapéutica es precisamente el grado de acuerdo que existe entre que un terapeuta tiene una idea de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y el paciente tiene otra idea. Cuán alineadas están es fundamental, además de la calidad del vínculo que tienen esas dos personas. Entonces, esa primera sesión puede decir mucho. Puede ser fundamental para establecer los primeros bloques, los primeros fundamentos, las primeras piedras fundacionales de esa alianza terapéutica que sabemos que es un gran predictor del éxito al final del día. Las investigaciones de psicoterapia han mostrado que cuando las personas se abren a comunicar estos aspectos que se podría decir que son aspectos difíciles, no de mi vida personal, sino como tal vez de lo que está pasando en la terapia, son oportunidades para resolver conjuntamente y poder generar como mayor sintonía y poder como fortalecer el acuerdo terapéutico y la relación. Y en ese camino, elegir un terapeuta que se ajuste a nuestras necesidades y con quien nos sintamos cómodos es clave. Por eso, hoy han surgido nuevas herramientas que buscan facilitar algo esencial: encontrar un profesional adecuado sin que el proceso se vuelva abrumador. Una de ellas es el sistema de Match de Psiconecta, una red de psicólogos que a través de un breve proceso te conecta con profesionales afines a lo que estás buscando. El propósito principal que tiene es ayudar a lidiar con la abundancia de información, ¿cierto? Hay muchos psicólogos, ¿cómo elijo al que más quizás me puede ayudar? Entonces lo que hicimos fue mirar un poco la literatura y por lo tanto tratamos de sintetizar un poco lo que la literatura nos está mostrando y nos va mostrando constantemente para diseñar un cuestionario
donde tanto los terapeutas cuando se enrolan en la página lo llenan, marcando sus estilos de interacciones, son más cálidos, son más expresivos o son más directivos. Y una vez que ellos llenan eso, después el paciente llega a la página y va llenando un cuestionario donde marca sus preferencias en términos de estilo también y en términos de las problemáticas que cree que debería trabajar. Tratamos de no hacerlo demasiado cerrado, ¿no? Y una vez que eso se llena, entonces tenemos un algoritmo que lo que trata de hacer es matchar las dos opciones. Porque ir a terapia no es solo para momentos de crisis, es también una herramienta para entendernos mejor, aprender a gestionar lo que sentimos y pedir ayuda cuando la necesitamos. Y recordar que el primer paso no es tener todas las respuestas, sino atreverse a empezar a buscarlas. Atravesamos un momento de pesar y tiene todo que ver con lo que vemos en la calle, con lo que vemos durante las infancias, en los colegios. Hablamos mucho de violencia escolar, pero definitivamente habitamos una era de mucha violencia que es transversal a los ámbitos de desarrollo de las personas. Hoy queremos mirar desde un lugar, por un lado, más compasivo, pero también uno donde probablemente hay más soluciones. Este problema de la violencia que estamos experimentando cada vez más y en aumento en los espacios educativos. Y para hacerlo estamos con Amanda Céspedes. Ella es médica, cirujana, neuropsiquiatra de la Universidad de Chile, presidenta de la Fundación Educacional Amanda y autora de muchos libros. 13 libros. 13 libros, Amanda. Vaya que has escrito, Amanda. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Encantada, gracias a ti por esta invitación en estos momentos complejos que estamos viviendo. Algo que leía a propósito de este momento y que de repente hay unos pics de contenido por las noticias, era una declaración que tú hacías y era que estabas en desacuerdo de que habláramos específicamente de violencia escolar. ¿Por qué? Así es. Primero, porque coloca a la violencia al interior de los establecimientos educacionales y por lo tanto responsabiliza a las personas que están al interior de los establecimientos educacionales, llámese equipos directivos, equipos docentes, etcétera, de la causa de esta violencia, de alimentar esta violencia y de permitir que esta violencia se exprese, ¿no? Es como la violencia intrafamiliar. Cuando alguien habla de violencia intrafamiliar, inmediatamente aparecen los actores y uno adjudica a esos actores la génesis de esa violencia. Y esto indudablemente no es así. La violencia es social, ingresa, se infiltra en la escuela y se expresa allí, pero no está generada desde dentro. Ese es el peligro. Me ha tocado conversar mucho, Paloma, con distintas personas y estas personas, muchas de ellas, tienen ese concepto, que la violencia escolar se está gestando al interior de la escuela y por lo tanto la escuela es la que tiene que hacerse cargo, ¿no? Es como el concepto de bullying también. El bullying se le considera un fenómeno escolar y no lo es un fenómeno social. Y por lo tanto da la impresión de que siempre nuestras soluciones, sobre todo las más punitivas, se quedan muy cortas respecto del fenómeno profundo, ¿no? Así es. Hay una larga conversación, escuchaba el otro día una exposición que hacía Carmen Gloria López en Tele 13 Radio sobre cuáles han sido las aproximaciones en Europa. Y también como en Chile, en el mundo, está toda esta cosa como de expulsar, de sacar, de castigar, muy concretamente a los estudiantes, a excepción de ciertos países como Finlandia, Exacto, que buscan una aproximación más transversal y que cuidan desde la infancia, ¿no? Y el problema, Amanda, es que cuando uno dice eso, agranda el tamaño y el ámbito del problema y involucra a mucha más gente, entonces da la impresión de que nunca vamos a llegar a la solución. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, varias personas a mí me han dicho que soy utópica, que creo utopías que van a ser imposibles de llevar a cabo. Y es precisamente por esto. Mira, el fenómeno tenemos que mirarlo desde una mirada de salud pública, en lo que se llama la prevención. Hay 3 niveles de prevención. La prevención terciaria, que es actuar cuando ya el problema se instaló, ya no hay manera de erradicarlo y lo único que se puede hacer es buenamente ver de qué manera se pudiera minimizar, atenuar,
¿no? Es como el tema de la prohibición de los celulares en los colegios. El problema ya está instalado. La prevención terciaria es falible porque muchas veces no se puede hacer mucho. Por ejemplo, el 80% de los que se rehabilitan de consumo de drogas, a los 2 años ha recaído. Eso es prevención terciaria, rehabilitación de drogadicción. Pero luego tenemos la prevención secundaria. Y la prevención secundaria es lo que se debe estar haciendo y se debe estar perfeccionando hoy día en los establecimientos educacionales y en las familias, en una articulación hogar-escuela, que hoy día está rota esa relación. ¿Qué es prevención y además secundaria? muchos padres depositan en la escuela una Exacto. tarea educativa que también les Que ellos involucra. también, claro, ellos tendrían que estar haciendo esa tarea en conjunto. Programas en la escuela de buena convivencia, resolución de conflictos, comunicación efectiva, habilidades socioemocionales. ¿No? Todo eso es prevención secundaria y eso se debe estar haciendo ahora ya. Y se ha hecho mucho. En los últimos años, la verdad es que ha habido grandes avances, más programas. Hay programas que se han demostrado claramente exitosos. ¿Dónde está el problema? En que yo siento que los colegios aplican estos programas, pero no sistematizan los resultados y no hacen un seguimiento de manera de poder ver que esto efectivamente está funcionando. ¿Por qué? Porque la violencia es de la adolescencia y de la juventud, como hemos visto en la Universidad Austral. Antes de la adolescencia, los chicos comienzan a hacer crecer esta violencia, que todavía no es violencia en forma de conductas agresivas. Y estas conductas agresivas precisamente se pueden evitar a través de estos programas que se llevan a cabo en las aulas. En esta versión secundaria. Esto es la prevención secundaria. Intervención en el problema antes que este problema se vaya a hacer mayor. ¿Y la primaria? Y luego tenemos la prevención primaria, que es verdaderamente donde tenemos que poner el foco. Y la prevención primaria es una transformación cultural. Muchas veces se piensa que prevención primaria es comenzar en los jardines infantiles. Eso también es prevención secundaria. Secundaria, porque claro, son intervenciones que permiten aminorar los impactos. Justamente, pero la prevención primaria es actuar para hacer una transformación sociocultural radical. Y para ello lo que necesitamos es aunar puntos de vista, juntar miradas, trabajar intersectorialmente. Necesitamos mirar la sociedad, tratar de descubrir estos focos de daño que ya está instalado en la sociedad y ver de qué manera allí podemos actuar. ¿Dónde se actuaría en esa intervención primaria? ¿Cuáles son esos lugares que tú misma has podido identificar que terminan siendo relevantes en el devenir posterior de la historia de un niño o una niña? A ver, a nivel de los padres, en lo que se llama el rol parental, poner el énfasis en la comunicación efectiva. El niño que tiene una verdadera comunicación con su familia es un niño que está protegido, es un niño que va a crecer emocionalmente sano. Poner el énfasis en que las familias aprendan a resolver conflictos de manera pacífica. Poner el énfasis en todo lo que significa lo que hoy día se llama la parentalidad respetuosa o la parentalidad positiva. A nivel de las escuelas, hay que poner el foco en 3 grandes áreas, a mi juicio. La primera es que hay que comenzar a trabajar pensamiento crítico en los niños una vez que están ya en primero básico. De ahí en adelante, de manera que cuando lleguen a la adolescencia ya sean expertos en buscar fundamentos frente a los fenómenos antes de opinar sobre ellos y antes de actuar sobre ellos, ¿no? Amanda, tengo una incomodidad que probablemente le pasa a mucha gente mientras escucha esta conversación, y es que cuando uno devuelve a la familia el foco, necesita integrar las circunstancias, por ejemplo, laborales y vitales de las personas, que en Chile mayoritariamente son muy exigentes y extremas para efectivamente tener tiempo de cuidar un vínculo, de hablar con los niños, de aprender uno a regularse para poder darle un buen ejemplo a los niños y enseñarles a regularse, ¿no? Tenemos además unos adultos muy dañados que vienen de una sociedad con una alta tasa de violencia infantil. O sea, esos son los adultos que hoy día estamos siendo padres, ¿no? Entonces,
Sin duda alguna, cuando yo nombro el rol de la familia, indudablemente detrás de la familia empiezan a aparecer otros actores. El diseño de las ciudades, un diseño amable para los niños. Hoy día hay que construir ciudades para los niños, porque los niños están con problemática de salud mental multifactorial, como dices tú, pero el encierro es un factor clave, no tienen a dónde ir. Piensa que hace 40 años atrás se estimaba que alrededor del 71% del tiempo libre los niños lo pasaban al aire libre y sobre todo en las calles. Hoy día no es más del 5 al 10%. Tenemos que volver a recuperar ese 71%, porque eso va a colaborar, como dices muy bien tú, a la salud mental, ¿no? Tenemos que trabajar para la salud mental y esto es multisectorial. El diseño urbano, las leyes laborales, el pensar en que la mujer todavía hoy día, en el 2021, sigue teniendo muchos roles simultáneos y que no hay compasión, por así decir, social, para que pueda ejercer estos roles de manera adecuada, trabajar la corresponsabilidad, ¿no? En fin, yo siento que muchas veces cuando se nombra un factor, no nombramos a los otros, porque a veces por falta de tiempo, pero muchas veces las personas que escuchan nombrar este factor piensan, no, pero es que yo no puedo hacer eso porque tengo todos estos problemas. Bueno, vayamos solucionando, veamos si se pueden ir solucionando todos. Amanda, ¿qué opinas tú de, hoy día tú sabes, pues cuando las cosas ocurren, todo el mundo pide la hoguera, digamos, o sea, estamos en ese momento y hay muchas voces que se levantan en torno a castigar a los estudiantes de la Universidad Austral. Hubo un episodio también en José Victorino Lastarria, bueno, tenemos el caso dramático de Calama, etcétera, ¿no? ¿Cómo, imaginemos que tú tienes la decisión? ¿Qué decisión tomarías tú en esos casos? En primer lugar, tenemos que pensar cuál es el porcentaje de problemática salud mental que tenemos hoy día al interior de las aulas, de la misma manera que al interior de los mundos laborales, ¿no? Tenemos alrededor de un 60 o más por ciento de problemática de salud mental. Bueno, hay que trabajar con esa salud mental y los profesores deben recibir formación, capacitación, para poder darse cuenta cuando un alumno está entrando en el túnel de la problemática grave de salud mental, lo que denominamos psicopatología, de la cual no va a haber retorno, como es el caso de Meneses, ¿no? Se ha dicho que los profesores no son psiquiatras y que por lo tanto no tienen por qué hacer esta tarea. La pueden hacer perfectamente. Es más, cuando la hacen, ellos mismos se ven beneficiados, porque en el curso vuelve a reinar una mejor convivencia, porque los chicos aprenden mejor, porque los rendimientos académicos obviamente mejoran. En fin, entonces claro, es pero factible. eso supone necesariamente, porque también te escuchaba en otra entrevista hablar del sufrimiento de los docentes. Entonces, ¿significa imaginar la carrera pedagógica de una forma completamente distinta, entregar efectivamente estas herramientas desde el inicio, pero también ese propósito desde el inicio, o bien integrar psicólogos también y psicólogas a los establecimientos? ¿Cómo se produce esta transformación más radical? Porque efectivamente hoy el privilegio de cambiar es de algunos, pero existe. Y esos unos abren puentes y abren modelos para otros. ¿Cómo sería para ti un diseño que permitiría abordar esto de una manera más integral dentro de un colegio? Una modificación bastante radical, por no decir completamente radical, de lo que es hoy día el sistema educativo. De manera tal de poder también atenuar los altos índices de compromiso emocional y de problemas de salud mental en los equipos docentes, indudablemente, porque mucho de lo que enferma a los docentes es el diseño actual de la práctica educativa, ¿no? El verse obligados a poner por delante de todos los contenidos, y son medidos por eso, las planificaciones, la pérdida enorme de tiempo que tienen que hacer en escribir y escribir sobre lo que está ocurriendo en el aula, cuando en realidad ellos tendrían que hacer otra cosa. Estar gestionando emocionalmente. Hay el título de una obra, de una novela de una escritora argentina, Camilla, que dice, los árboles caídos también forman parte del bosque. ¿No? Nosotros pensamos en la Fundación que con una adecuada preparación, los docentes pueden ver esos árboles caídos y preguntarse antes de que esto llegue a la hoguera, qué es factible
hacer con ellos. Y se puede hacer mucho. Y hay muchos establecimientos educacionales en Chile que lo están haciendo y con muy buenos resultados, sobre todo escuelitas pequeñas, no en distintas regiones. En Santiago creo que es más difícil, el sistema es más despiadado. Porque lo que tienen esas escuelitas igual es que de alguna forma tienen una base mucho más sólida porque tienen un vínculo y son una comunidad. Son dos cosas que cuesta mucho construir en colegios más masivos, ¿no? Tú lo has dicho. La clave, cuando yo decía primero, estábamos hablando de pensamiento crítico, ¿no? Lo que tenemos que introducir hoy día en prevención secundaria, que los niños aprendan pensamiento crítico, tenemos que introducir también un área que hoy día está en gran desarrollo en otros países, que es el tema de la compasión como fenómeno científico. La compasión tiene una base neurobiológica. Nosotros, los seres humanos, tenemos genes de compasión y esos genes tienen que ser activados tempranamente, cuando el niño está en los primeros años de escuela. Y eso también es factible. Ayúdame a imaginar una circunstancia en la que uno, cuando tiene un hijo chiquitito, le activa la compasión. Imaginémonos que va la mamá con el niño pequeño por la calle y ven un perrito abandonado, temblando de frío, famélico, y el niño dice: mamá, mira ese perrito, vamos a la casa, vamos a buscar comida de Bobby y se la damos. Y la mamá le dice: no te acerques, es un perro sarnoso, un perro pulguiento, déjalo ahí tirado, no te acerques. Bueno, esa mamá está fomentando una de las características más prominentes hoy día en la sociedad, ¿no? Y que es el egoísmo, la falta de empatía. Y que solo te importe tu metro cuadrado. Que solo te importe, claro. Que no te ensucias, no te contamines. El tema de la compasión nace de la empatía. Y la empatía nosotros debemos desarrollarla en los niños antes de los 5 años de edad, para que luego, de los 6, 7 en adelante, la empatía dé paso a la compasión. ¿No? En muchas escuelas hoy día se trabaja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el booster de la compasión? Exacto. Entre empatía y compasión. La empatía es aquella capacidad cerebral que tengo yo de darme cuenta de lo que le está ocurriendo al otro y de sintonizar con lo que le está ocurriendo. La compasión es un paso más adelante. Cuando yo sintonizo con lo que le está ocurriendo al otro, lo que yo quiero es hacer algo por ello. Y nace entonces el espíritu de servicio. Y tenemos, por ejemplo, establecimientos educacionales, sobre todo aquellos que son confesionales, donde se trabaja el espíritu de servicio desde muy pequeño. ¿No? Los niños hacen mucha actividad social y ese niño va desarrollando en su interior una fuerza compasiva que más adelante le va a impedir tratar de dañar a una ministra, ¿no? Claro. Maltratar al otro. Es eso lo que tenemos que introducir hoy día en las escuelas, y allí vamos a estar haciendo prevención primaria y secundaria al mismo tiempo. Amanda, tú mencionabas la prohibición de los celulares como una intervención terciaria, que lo es, pero está teniendo efectos de intervención primaria. O sea, cuando uno mira los resultados de lo que está ocurriendo, por ejemplo, colegios que sacan los celulares y que los niños vuelven a hablar, vuelven a jugar en el recreo, bajan los niveles de irritabilidad. Es interesante el asunto de los celulares porque es un experimento que hemos visto en tiempo real. Sí, y hemos tenido distintos supuestos en distintos momentos, pero hoy también estamos viendo mucho los impactos, sobre todo los que tenemos hijos en edad de uso de celular, ¿no? Y como dices tú muy bien, pasa a ser una prevención secundaria porque es una prevención terciaria muy bien hecha, oportuna. Se ha hecho de manera oportuna. Yo soy absolutamente partidaria de esto porque siento que es actuar sobre un fenómeno que está creando patología muy seria, grave. Y por lo tanto, los resultados van a ser muy buenos. Los chicos tienen, de entre los 15 y los 18 años, tienen un cerebro todavía muy plástico y por lo tanto van a poder recuperar habilidades sociales que en ese momento la estaban perdiendo. Pero eso no basta. Si pensamos que esa va a ser la solución, no basta. Y volvemos entonces a la mirada sobre la prevención primaria. En la prevención primaria, por ejemplo, una parte es enseñarles a los cuidadores, a los padres, a los abuelos, a todos los que tienen hijos a su cargo, niños a su cargo, que un niño menor de 5 años no puede tener en sus manos un celular. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque eso, si lo hace hoy día, va a poder también, en poco tiempo más, entender qué cuidados va a tener que tener con la inteligencia artificial en manos de un niño menor de 5 años.
¿no? Que eso ya hoy día está ocurriendo Por supuesto. en muchos lugares. Eso entonces es prevención primaria. Y prevención primaria después es que los niños de los 6, 7 años en adelante, hasta hacia los 10 años, comprendan que ellos no pueden tener un celular inteligente. No pueden. Es como decirle, ¿cómo quieres tú que yo te pase las llaves del auto? ¿Tú entiendes que no puedes manejar? Entiendo. Ya, entonces tampoco puedes tener un celular, ¿no? Claro, y después aprender también, no solo para los jóvenes, sino para los adultos, que necesitamos espacios libres de celulares también. Fundamental. Un poco como hemos sacado el tabaco, ¿no?, de ciertos espacios. Así es. Parece que también lo necesitamos para cuidarnos a nosotros de grandes. Quisiera avanzar hacia algo que me parece conmovedor, desgarrador, creo que es más precisa la palabra, que es que en este estudio que hizo Senda, un porcentaje muy alto de los jóvenes estudiados se siente que es un fracaso. Fíjate la frase, que es un fracaso, que nada les sale bien. Esto además tiene otro dato que es parte de la misma historia, que es que recibe de manera sistemática burla o maltrato por parte de sus pares. ¿Qué tipo de proyección de vida tiene una persona que siente que es un fracaso cuando es tan chica? Se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho en la medida que lo identifiquemos y que prestemos atención a esa percepción interna de fracaso. Primero tenemos que decir algo que es importante, que desde el modelo del cerebro en desarrollo hay una etapa en la cual nos sentimos fracasados. Y esa es en la etapa de la adolescencia media, yo diría entre los 15 y los 18 años, con un punto máximo entre los 16 y medio y los 17. Soy un fracaso. Soy un fracaso porque no me gusta mi aspecto físico, porque veo que los otros tienen éxito social, porque veo que estos otros tienen éxito deportivo, estos otros tienen éxito intelectual. Bueno, ese es un momento crucial, porque es allí donde podemos tenderles la mano y sacarlos y demostrarles, y a veces no toma tanto tiempo, demostrarles que por supuesto que puedes ser una persona exitosa, porque la antítesis de fracaso es éxito, pero mostrarles también cuál es la forma legítima del éxito, ¿no? Porque muchas veces ellos ven el éxito de una manera muy, muy parcial. Es muy triste, pero al mismo tiempo es una invitación, volvemos al tema, a ser compasivos. Amanda, estamos en un momento donde es fácil, sobre todo cuando uno no pertenece a los grupos más afectados, a los padres, uno no tiene niños en edad escolar. Es fácil señalar y decir lo que hay que hacer, ¿no? Pero si entendemos a la violencia como un problema sistémico, todos deberíamos tener un rol en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería para ti el mensaje para cada uno en su momento respecto de el desarrollo y el crecimiento de los niños y también de la formación de una sociedad que sea menos violenta? En primer lugar, saber que vamos a cambiar la sociedad, a mejorarla, a transformarla, actuando sobre los niños y actuando desde la educación. Y en ese sentido, como yo decía, ampliar el concepto de educación y entenderlo como que nosotros acompañamos a los niños, ya sea de manera permanente, ocasional o esporádica, los acompañamos a florecer. O sea, educación fuera del colegio. Cuando me encuentro con un niño en la calle, cuando estoy con él en la familia. La cajera en el supermercado que se burla de un niño, ¿no? El abuelo que le dice al niño, no seas niñita, que estás llorando y tú eres un hombre. Bueno, todo eso importa y cuenta. Tenemos que hacernos cargo de que cada uno de nosotros lleva consigo dos grandes mochilas pesadas en su espalda. Una es el desconocimiento y la otra son los prejuicios. Y que siempre, cuando vamos a actuar como educadores, tenemos que tener presente, sé algo de lo que yo quiero hacer acá, tengo prejuicios respecto a esto y trabajar eso. Y esto se puede trabajar en forma de autoconocimiento, que no todos lo pueden hacer, pero también se puede trabajar a través de programas, a través de lecturas, a través de orientaciones diversas. Hay mucho que uno puede leer y que puede seguir. Pero lo importante es saber que todos, absolutamente todos, somos responsables y que podemos cometer grandes errores desde el desconocimiento y desde el prejuicio. Igual, cuando uno mira las sociedades antiguas, ellas entendían que este famoso proverbio, ¿no?, que para criar un niño se necesita una tribu. Y no estaban estudiando todo el día y no eran un conocimiento más complejo que la
comprensión de que necesitas cuidar a alguien que es vulnerable, ¿no? Tal vez desde ahí uno podría sacar la primera inspiración. Y eso tiene que ver con algo que yo insisto mucho, y es que todos tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es un libro de sabiduría inmenso, escrito a través de 3.000 generaciones. Es decir, nosotros hemos ido aprendiendo a acompañar a los niños en su desarrollo a través de este libro de sabiduría que se llama intuición. Probablemente hace 100 años atrás o 80 años atrás, los adultos escuchaban más la voz de la intuición. Hoy día se escucha más la voz del otro que te dice algo sin ninguna responsabilidad, ¿no? Recuerdo siempre haber ido en un supermercado y una mamá que estaba consolando a una niñita de unos 3 años que lloraba, y la mamá estaba inclinada y le hablaba al oído, y pasa una señora con su carrito de unos 75 años y la mira y le dice: no, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a criar ahí? Cría cuervo que te va a sacar los ojos. Una buena cachetada nomás. Una buena cachetada y la va a tener derechita. Entonces yo decía, si esta abuela, que lo más probable es que esa abuela era abuela, se detuviese a pensar, ¿estoy hablando desde el conocimiento o estoy hablando desde la ignorancia y desde el prejuicio? ¿No? Y mucho de las técnicas de crianza que empleamos con los niños, de acompañamiento a los niños, tienen que ver con prejuicios que vienen desde muchas generaciones atrás, heredados, y que no los hemos sometido a juicio, ¿no? Todos más compasivos, entonces. Todos más compasivos. La compasión es la clave para poder hacer de este mundo un mundo mejor, y tenemos que comenzar ahora. Te quiero agradecer mucho por venir otra vez a Sanamente en esta temporada tan importante, en nuestra 5ª temporada, así que estamos como de festejo. Así es. Así que festejando contigo. Muchas encantada por haberme invitado. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa con todas estas ideas de nuestra responsabilidad personal en construir una sociedad menos violenta, en la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer y en la que nuestros niños puedan crecer sanos y en su completo potencial. Vamos y volvemos. Existen formas de poner en palabras las emociones que sentimos para así colaborar con la comprensión de qué estamos sintiendo. Para eso se han creado muchos modelos que intentan esquematizar un poco, armar una especie de panorama para que nos sea más fácil comprender esto, sobre todo cuando no hemos tenido educación, alfabetización emocional. Y en ese marco es que surge la rueda de las emociones. ¿Quieren saber lo que es? Veámoslo en la siguiente animación. ¿Sientes una emoción extraña que no sabes cómo describir? No te preocupes, le pasa a muchos. Te invitamos a ocuparte y a tratar de comprender, porque para identificar lo que sentimos existe una herramienta muy útil. La rueda de las emociones, una representación gráfica que las organiza según su intensidad, similitud o antagonismo, ayudando a ordenar e identificar nuestros sentimientos. La primera fue creada por el psicólogo estadounidense Robert Plutchik en 1980, quien diseñó una flor de 8 pétalos donde los sentimientos se intensifican al llegar al centro y se mezclan para crear otros nuevos. Así como en los colores, si mezclas azul y amarillo obtienes verde, en las emociones, si mezclas alegría con confianza, obtienes amor, y si mezclas enfado con tedio, obtienes desprecio. Además, hoy existen modelos que son más humanos y sociales, como la rueda hecha por Caitlin Robb, que te lleva desde una sensación básica en el centro hasta el nombre exacto de lo que sientes en el borde exterior. Herramientas clave para analizar tus sentimientos capa por capa. Porque al igual que las cebollas y los ogros, las personas también tenemos capas, y entender qué sentimos es fundamental para nuestro bienestar. Otra novedad de esta temporada de 5 años es que nosotros estamos empecinados en colaborar con la alfabetización de las emociones. Para muchos de nosotros a veces es difícil distinguir una emoción de otra. Por ejemplo, me fue mal en el trabajo y llego enojada. Me dio pena cómo me trataron y me enojo. A veces uno enmascara con una emoción prioritaria las otras que están debajo, pero tener esa falta de claridad respecto de lo que nos pasa definitivamente perjudica nuestras posibilidades de arreglarlo.
Si yo no sé que estoy triste en lugar de enojada, nunca voy a llegar a ese rincón donde existe una posibilidad para mí. Esto es una tarea país. Tiene todo que ver con la voluntad de mejorar nuestro clima general. Si nosotros aprendemos a entender la emoción que estamos habitando, las cosas definitivamente pueden ir mucho mejor, poder nombrarlas. Y ahí los esfuerzos han sido múltiples. Uno de ellos que nosotros queremos mucho es este libro, El arte de las emociones chilenas, de Francisca Barriga y María José León, quienes de forma muy cuidadosa y detallada investigaron el tema, todo con base científica y basada en el modelo de la rueda de las emociones, desarrollaron toda una propuesta que no solo te ayuda a nombrar una emoción, sino que te ayuda a nombrarla en chileno. Y queremos estrenar esta sección en llamas, contándoles que esta expresión la usamos habitualmente cuando sentimos alegría. Esto, espérate, un dato importante es que muchas de las emociones que vamos a conocer en esta sección son emociones que se expresan a través de las generaciones de forma distinta. Este término, en llamas, por ejemplo, tiene que ver con la alegría que nos hace sentir como si dentro tuviéramos fuego. En llamas contiene dos emociones principales, que son la felicidad, pero también la sorpresa. Y se usa para describir esa energía que está asociada al entusiasmo, a la euforia o a la sensación de logro. Por eso la metáfora del fuego es una emoción que es contagiosa, que es expansiva. ¿Y cuándo ustedes podrían decir que están en llamas? Bueno, muchos escenarios. Cuando sentimos victoria, cuando estamos concentrados trabajando en algo y nos sentimos como en una especie de flujo, ¿no? En un estado de coqueteo y provocación con otro, por ejemplo, estoy en llamas con esta persona. Es importante recordar que hacer conscientes las emociones placenteras nos ayuda a tener la noción de que todas las personas somos capaces de sentirnos bien. Y por otro lado sabemos que la alegría, la felicidad se contagian. Por lo tanto, decir estoy en llamas probablemente genere un impacto, un eco en la habitación donde lo digan. Este es un tip para desenredar la mente, es que por muy en llamas que nos sintamos, siempre el equilibrio es central para poder manejar la intensidad y no quemarse, no arder. Quienes estén interesados en aprender más sobre cómo son las emociones chilenas, cómo las distintas generaciones nombran esas emociones, pueden ir a @emocioneschilenas o seguir viendo esta sección que estaremos compartiendo durante toda la temporada con distintos ejemplos. Llega nuestro momento de los puntos de encuentro, donde compartimos aquellas cosas que nos permitan, adivinen, encontrarnos, ya sea una cita, una experiencia, un estudio, una iniciativa que nos haga estar más en comunidad y sentirnos mejor. Y vamos a partir con este espacio porque un nuevo estudio realizado por el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, nos confirma una realidad que para muchos es evidente. Aspectos como la maternidad temprana, la carga de cuidados no remunerados y las trayectorias familiares tienen una influencia decisiva en el acceso y la permanencia de las mujeres en los trabajos formales. Por ejemplo, respecto de la maternidad, descubrieron que tener un hijo antes de los 20 años aumenta la probabilidad de un empleo informal y que un mayor número de hijos se asocia a una menor vinculación con el mercado laboral formal. El estudio también identifica ciertas dinámicas familiares que influyen en la relación con el trabajo. Por ejemplo, una mayor permanencia en el hogar parental se asocia a una menor vinculación con el mercado laboral. Al igual que más años de cohabitación con los padres durante la adultez temprana también se relaciona con una mayor probabilidad de baja vinculación laboral. Se analizaron a 789 mujeres de entre 30 y 50 años de la provincia de Santiago y se incluyeron chilenas e inmigrantes y se reconstruyó su trayectoria laboral desde la adolescencia. Haber cuidado a personas mayores o enfermas durante la adultez temprana se asocia a una mayor probabilidad de haber seguido una trayectoria de empleo informal en comparación con una trayectoria de empleo formal. Este resultado refuerza la importancia de considerar el peso del trabajo de los cuidados no remunerados en las trayectorias laborales de las mujeres. La académica de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad Católica, investigadora de Micaria Alejandra Inostroza, nos cuenta más. Cuando una mujer enfrenta una maternidad temprana, en un contexto donde además hay pocas redes de apoyo, alta carga de cuidados y además desigualdades de género muy marcadas, aumentan las probabilidades de que su trayectoria laboral se desarrolle en condiciones más precarias y también más informales. Esto refuerza algo que sabemos hace tiempo, pero que sigue siendo muy importante subrayar. El trabajo de cuidado tiene efectos concretos en las oportunidades laborales de las mujeres. Volvemos en Sanamente y queremos seguir hablando un poco de violencia, en este caso de violencia en el trabajo, porque según las últimas cifras de la ley Carin, de las 11.088 denuncias admitidas, el 86,9% corresponde a acoso laboral. Por eso, saber cómo abordar este tipo de situación resulta fundamental para la persona, pero también para el denunciado, ¿no? El rol que adoptan los líderes, las jefaturas, es crítico para poder disminuir el impacto en la salud mental y el bienestar del equipo. ¿Cómo podemos reparar el ambiente luego de un caso de acoso laboral? Conversamos con el doctor en psicología organizacional Ståle Einersen, quien estuvo en Chile en el marco de una visita de la Universidad Diego Portales, y lo vemos a continuación. En primer lugar, creo que tenemos que reconocer que el acoso, el hostigamiento y los conflictos interpersonales graves existen en todas partes y existen en todo tipo de organizaciones. Así que, aunque uno piense, no, somos una organización fantástica, aquí no hay problemas, sí los hay. Ocurren en todo tipo de organizaciones. En algunos casos, el resto del entorno laboral no se entera. En otros, el resto del equipo o del ambiente de trabajo también ha perdido el respeto hacia la persona que está siendo afectada. Tenemos un estudio que muestra que si observas acoso u hostigamiento hacia otra persona y decides intervenir como compañero o compañera de trabajo, es decir, ayudas, eso no tiene un impacto negativo en ti. Pero si no haces nada y solo observas, también puedes desarrollar síntomas de depresión y problemas de salud mental. La pregunta es, ¿cómo se manejó el caso? Porque si la investigación es injusta, sesgada o está mal realizada, luego es muy difícil reconstruir la confianza. Por eso es necesario contar con un procedimiento establecido antes de que ocurra algo, un procedimiento estándar que sea justo para ambas partes y donde la investigación se lleve a cabo de manera equitativa. La persona acusada también debe tener la posibilidad de defenderse. Entonces, lo primero es hacerse cargo del caso en sí. Y también es muy importante trabajar con todo el equipo desde una perspectiva preventiva, definir qué es un comportamiento respetuoso, qué es aceptable y qué no lo es. Pero cuando ocurre un caso, creo que es clave intentar no involucrar a personas que no están directamente relacionadas. La alta dirección sí debe involucrarse, debe hacer una declaración clara, mostrar cómo se debe actuar y dejar en evidencia que se trata de una organización con medidas preventivas, con procedimientos y con un sistema de denuncias. Preventive measures, where we have procedures, where we have complaint system. So upper management. La alta dirección no puede simplemente delegar esto al Departamento de Recursos Humanos. No intervenir cuando otras personas se comportan mal es, en realidad, una forma de liderazgo destructivo. En estos tiempos de dificultad resulta crítico tener esperanza. Y más que un acto naïf, es una manera de dar sostenibilidad a esta generación y a las generaciones del futuro. O al menos eso es lo que piensa Jane Goodall, que quiso compartir este mensaje en su último mensaje. Pero primero, escuchemos lo que nos dijo. Yo diría que fui enviada a este mundo para intentar dar esperanza a la gente en tiempos oscuros. Porque sin esperanza caemos en la apatía y no hacemos nada. Y en los tiempos oscuros que estamos viviendo ahora, si la gente no tiene esperanza, estamos perdidos.
¿Y cómo podemos traer niños pequeños a este mundo oscuro que hemos creado y dejar que estén rodeados de gente que se ha rendido? Así que incluso si este es el fin de la humanidad tal como la conocemos, luchemos hasta el final. Hagamos saber a los niños que hay esperanza si se unen. Y aunque se vuelva imposible para alguien, es mejor seguir luchando hasta el final que simplemente rendirse y decir, está bien. Esta es una de las citas que pudimos tener de una serie que tiene Netflix y que les recomendamos hoy, que se llama Últimas Palabras Célebres. El ejercicio es sencillo pero conmovedor. Básicamente, cuando uno ya sabe que va a morir pronto probablemente, te invitan a una entrevista donde tienes la libertad de decir lo que te nace, lo que fuiste, de exponer de una manera más cruda probablemente tu pensamiento, porque tienes la certeza que esto se va a mostrar en el momento en que ya estés muerto. Esta es parte de la entrevista que hizo Jane Goodall en este formato. Hasta ahora hay 2 capítulos disponibles en Netflix, este con Jane Goodall, fallecía el año pasado, el 1 de octubre, y el segundo con Eric Dane, quien murió el 19 de febrero de este 2026. Esta mirada nos invita a tener conversaciones relevantes sobre nuestras emociones, sobre nuestros propósitos en vida. Idealmente con aquellas personas que son significativas o a quienes nuestro mensaje puede impactar, porque en su vida, a lo largo de toda su vida y también después de su muerte, en este caso, Jane Goodall, por ejemplo, vive en nosotros y nos sigue inspirando para tener una vida mejor, una vida en comunidad y para cuidar de los niños y niñas y su futuro. Por lo mismo los invitamos a que revisen esta serie y que también, ¿qué le dirían a esa persona que tienen al lado, a la que van a ver mañana, si es que supieran que pronto van a morir? Y no queremos despedirnos sin contarles que Sanamente siempre está dispuesto a expandir sus horizontes para que cada vez más gente pueda entrar en contacto con el programa, proponer temas, etcétera, pero también disponer de nuestros contenidos, que por una política muy definida, con tremenda certeza por parte del equipo de Sanamente, nosotros queremos que si a usted le parece que las cápsulas son útiles para su institución, para su colegio o para su propia vida, si usted cree que esto le puede servir a alguien que, por ejemplo, en un CEFAM, en fin, entren en contacto con nosotros a través de sanamentecnncontacto@gmail.com y podrán estar mucho más cerca de nosotros, ya sea para pedirnos nuestro contenido, como también para compartir su mirada sobre algo que pueda ilustrar y ayudarnos a formar y fortalecer este ecosistema del bienestar y la salud mental que queremos que crezca, se reproduzca y se viralice cada vez más rápido. Lo necesitamos todos, queremos ser parte de una comunidad, así que los invitamos a ser un factor activo de ella. Con eso nos despedimos, nos encanta volver a encontrarnos con ustedes, traemos grandes conversaciones para este año, así que una gran bienvenida a este año de Sanamente 2026 y tantas gracias por estar ahí y compartir estos contenidos con quienes ustedes crean que lo pueden valorar y les puede servir. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.